29 de agosto de 1907, última hora de la tarde. El río San Lorenzo fluye oscuro y frío bajo la ciudad de Quebec, y sobre él un puente en construcción se cierne en el aire como una máquina demasiado grande para que la controle cualquier mano humana. Los hombres aún están sobre la estructura de acero cuando llega la primera señal de alarma. No es un grito, no es un derrumbe visto desde lejos, es un sonido. Un profundo crujido metálico recorre la estructura, luego otro. Los remaches se rompen con chasquidos secos. Los elementos de acero se tensan, se retuercen y comienzan a ceder donde deberían mantenerse firmes. El puente no se derrumba de golpe. Durante unos terribles segundos anuncia su propia muerte. Los trabajadores se vuelven hacia el ruido. Algunos se detienen donde están. Otros intentan correr por las estrechas tablas que se elevan sobre el río. No hay un camino seguro. Bajo sus botas, la estructura ya se está deformando. El gran brazo sur del puente de Quebec, aún sin terminar, se dobla y se derrumba. Los enormes elementos de acero se pliegan unos sobre otros. Los andamios de madera se astillan. El hierro se desprende con un sonido similar al de la artillería. En aproximadamente 15 segundos, miles de toneladas de acero se precipitan al río. La caída es de unos 150 pies. Los hombres descienden con vigas, herramientas y plataformas destrozadas. Algunos son aplastados por la estructura que se derrumba antes de llegar al agua. Otros caen al río atrapados en una jaula de acero roto. Algunos desaparecen bajo el peso de los escombros antes de que los botes de rescate puedan siquiera comenzar a moverse. El aire se llena de polvo, fragmentos de metal y el olor amargo del hierro retorcido. Luego viene el impacto abajo, un violento choque contra el agua, seguido de los gritos de los sobrevivientes y el terrible silencio repentino de los que ya no están. Al final, 75 trabajadores han muerto. De los 86 hombres que se encontraban en el puente, solo 11 sobrevivieron. Las familias de ambas orillas aún no saben quiénes han fallecido y quiénes están desaparecidos. El río guarda la respuesta entre retorcidos trozos de acero, demasiado pesados para levantarlos y demasiado enredados para una búsqueda rápida. No hay bola de fuego, no hay final dramático, solo una jornada laboral que en segundos se convierte en un desastre evitable. Un gigante, destinado a dominar el río, arroja hombres a él. Esta es la historia de un puente construido con orgullo, sometido a una tensión extrema y pagado con vidas de trabajadores. El puente se levanta porque el río se interpone en el camino del dinero, el transporte de mercancías, los horarios y las ambiciones nacionales. A principios del siglo XX, el San Lorenzo no es solo agua, es retraso, es separación. Interrumpe el tráfico ferroviario entre Quebec y Lévis, ralentiza el transporte de mercancías y obliga a la industria a adaptarse a una geografía que se resiste a cooperar. Por lo tanto, la solución, en la mente de los financieros, los intereses ferroviarios y los promotores políticos, no es la cautela, es la escala. El puente de Quebec se concibe como una solución a la distancia y un monumento al poder. 11 compañías ferroviarias están vinculadas a esta visión. El puente busca conectar redes de manera más eficiente, agilizar el transporte de madera, carbón, grano, productos manufacturados y pasajeros,
y estrechar los lazos entre el este de Canadá y el comercio continental. Ese es el argumento económico, pero existe otro, menos práctico y más peligroso. El puente también pretende ser el tramo envoladizo más largo del mundo. Su objetivo es superar al famoso puente de Forth en Escocia. Su propósito es demostrar que la ingeniería y el capital industrial canadienses pueden lograr lo que otros aún no han conseguido. Un cruce fluvial se convierte en una lucha de prestigio. Así es como el peligro entra antes de que muera un solo hombre. Las estructuras que baten récords no solo requieren más acero, requieren márgenes más ajustados, suposiciones más audaces y una mayor confianza en que los cálculos sobre el papel resistirán el peso, el viento, la temperatura y la implacable realidad de la construcción. Cuanto mayor sea la luz, menos espacio hay para la vanidad disfrazada de confianza. Sin embargo, el entusiasmo público no se centra en las fuerzas de compresión ni en la estabilidad de los elementos estructurales. Se centra en los titulares, el comercio y la promesa de progreso. Para los trabajadores, el puente significa salario. Para las comunidades cercanas, significa crecimiento. Para los periódicos y promotores significa modernidad hecha visible en hierro. La estructura comienza a alzarse sobre el río no solo como una infraestructura, sino como una declaración nacional. Esa presión cultural importa. Proyectos como este se vuelven demasiado importantes para retrasarlos, demasiado costosos para cuestionarlos y demasiado celebrados como para examinarlos con el escepticismo que requieren. Una vez que eso sucede, cada advertencia debe combatir no solo el error de ingeniería, sino también el orgullo. Si valoras la historia de los desastres reales contada con respeto a los trabajadores y sin mitos, suscríbete aquí, porque aquí es donde realmente comienza el desastre evitable, no en el colapso en sí, sino en la convicción de que un gran proyecto debe seguir adelante incluso cuando su magnitud empieza a superar la disciplina necesaria para mantener a los hombres con vida. Y ahora hay que entender el acero en sí, porque el puente no se derrumba solo por malas intenciones. Se derrumba por la fría mecánica de un sistema sobrecargado. Se alza sobre el río San Lorenzo como una fuerza impuesta por la civilización industrial. Desde la orilla, el puente de Quebec no parece provisional, frágil ni inestable. Parece inamovible. Esa ilusión es parte del peligro. La estructura en construcción es un puente envoladizo. Y este tipo de puente funciona por equilibrio. Grandes brazos de acero se extienden desde enormes secciones de anclaje y pilares fluviales, soportando su propio peso mientras se dirigen hacia el centro. Cada elemento de la estructura tiene una función. Algunos están sometidos a tensión, siendo estirados. Otros están sometidos a compresión, siendo apretados. Se supone que la carga se distribuye a través de cordones, diagonales, arriostramientos, pasadores y conexiones remachadas de forma controlada, transfiriendo cada pieza la fuerza a la siguiente. En teoría, es un sistema riguroso. En la práctica, bajo el calor, el peso, las vibraciones y las irregularidades propias del montaje, resulta mucho menos tolerante. El puente de Quebec no es un puente cualquiera. Su abertura central está diseñada para medir 1.800 pies, más que cualquier otro puente envoladizo jamás construido.
El puente está concebido para superar al puente de Forth y proclamarse como el más grande de su tipo en el mundo. Esta magnitud lo cambia todo. Cuanto más largo es el tramo, mayor es la carga muerta que soporta la estructura. La carga muerta se refiere al peso del propio puente, y en la construcción de grandes tramos, ese peso se convierte en un enemigo oculto dentro de la propia ambición del proyecto. El acero es resistente, pero los elementos sometidos a compresión no necesitan romperse para fallar. Pueden doblarse, pueden curvarse. Una vez que esto comienza, la fuerza se desplaza donde no debería y un sistema estable se convierte en uno que colapsa. Para los trabajadores que se encuentran en lo alto de la estructura, nada de esto es visible de forma clara ni llamativa. Un hombre sobre el acero siente el calor atrapado en el hierro bajo el sol, huele a metal caliente, a creosota de los andamios de madera, a la humedad del río que sube por debajo. Oye martillos, remachadoras, órdenes a gritos, la vibración sorda bajo sus botas. Lo que no ve es la tensión que se acumula dentro de los elementos que, desde la distancia, parecen rectos. Eso es lo que hace que estas estructuras sean engañosas. Un puente puede parecer tranquilo cuando el peligro ya está presente en su interior, y el trabajo no puede simplemente detenerse sin consecuencias. La construcción se realiza por etapas, con plazos definidos, y es costosa. Llegan los materiales, se asignan los equipos, los plazos se ajustan, los supervisores brindan tranquilidad y el gigante sigue creciendo sobre el agua. El sistema parece ordenado porque el trabajo industrial acostumbra a todos a considerar la perseverancia como prueba de seguridad, pero un puente de este tamaño no perdona la confianza mal depositada. Antes de que el acero comience a desintegrarse, entra en una fase más tranquila, donde las advertencias están ahí para cualquiera que esté dispuesto a reconocerlas. El puente comienza a advertirles antes de matarlos, no con fuego, ni con un derrumbe, sino con una distorsión, ese tipo de peligro silencioso que generan los sistemas industriales cuando el fallo ya está en marcha y los hombres expuestos a él tienen muy poca autoridad para detenerlo. En agosto de 1907, el gran brazo sur del puente de Quebec seguía elevándose sobre el río San Lorenzo. El acero lucía inmenso, disciplinado, casi sereno contra el cielo, pero en el interior de la estructura las fuerzas ya no se comportaban como el diseño preveía. Ciertos elementos de la cuerda inferior cerca del pilar sur comenzaban a mostrar señales preocupantes. Las placas se doblaban donde deberían permanecer rectas. Algunos elementos parecían estar desalineados. El puente aún no se derrumbaba, pero comenzaba a perder su geometría correcta, y esa era una de las advertencias más claras que podía dar una estructura sometida a compresión. La compresión es fácil de describir, pero mortal en la práctica. Un elemento sometido a compresión se ve comprimido. Si está correctamente diseñado, se mantiene recto y soporta la carga. Si es demasiado delgado, está sobrecargado o su diseño no se comprende bien, puede pandearse. Esto significa que se curva lateralmente, aunque sea ligeramente, y una vez que comienza ese movimiento, la fuerza deja de transmitirse de forma segura a través de la estructura. El elemento sigue ahí, sigue siendo visible, sigue siendo de acero, pero ya no cumple la función que exigen los cálculos.
Ha comenzado a fallar de una manera que puede pasar desapercibida a simple vista hasta que el daño es demasiado avanzado para revertirlo. Eso es lo que hace que esta etapa sea tan cruel. El peligro es visible, pero solo para aquellos entrenados para comprender lo que realmente significa el acero doblado. El inspector Norman McClure lo nota. Observa que algunos elementos no son simplemente imperfectos. Se están deformando bajo carga. Los informes ascienden por la cadena de mando. Theodore Cooper, el ingeniero consultor, es informado. Al principio, las irregularidades se tratan con la fatal cautela propia de grandes proyectos bajo presión, quizás menores, quizás temporales, quizás explicables. Pasan las horas. El trabajo continúa. Los hombres permanecen en el puente. En la estructura de acero, los trabajadores hacen lo que se espera de ellos. Llevan herramientas, ajustan piezas, siguen instrucciones y confían en que los responsables del diseño y la supervisión sepan cuándo una estructura se ha vuelto insegura. Sienten la vibración bajo sus pies. Escuchan el crujido del hierro, el martilleo, el viento del río que se cuela entre las vigas. Lo que no controlan es la decisión de detener el trabajo antes de que la advertencia se convierta en una tragedia. Finalmente, Cooper ordena que no se añada más carga hasta que se evalúe la situación. Pero la advertencia llega demasiado tarde. El puente ya ha entrado en la fase final, donde la situación de peligro visible ya no es una advertencia, sino una cuenta atrás. El puente de Quebec no se erige en una época de inocencia. Para 1907, el mundo industrial ya sabía lo que era un fallo estructural, conocía el sonido del hierro cediendo, la velocidad con la que se derrumba un tramo cargado, el lenguaje oficial que le sigue y los muertos que quedan tras la insistencia de ingenieros y empresas en que un desastre es único. Las advertencias se remontan a décadas atrás. En 1847, el puente Dee en Chester colapsó bajo el paso de un tren, después de que las grietas y la debilidad estructural ya fueran motivo de preocupación. En 1876, el puente ferroviario sobre el río Ashtabula en Ohio se rompió bajo el Pacific Express, dejando a los pasajeros a merced de la oscuridad y el frío. Murieron alrededor de 92 personas, muchas de ellas atrapadas entre los escombros y el fuego. En 1879, el puente Tay en Escocia se derrumbó durante una tormenta mientras un tren lo cruzaba, causando la muerte de aproximadamente 75 personas y arrojando los vagones a las aguas turbias. Diferentes países, diferentes puentes, diferentes condiciones climáticas. Sin embargo, el patrón sigue siendo tristemente familiar. Se elogia la ambición de las estructuras, se minimizan las señales de advertencia. Las deficiencias en el diseño, los detalles o la inspección se consideran manejables hasta que la estructura demuestra lo contrario con víctimas. La lección técnica es evidente. Los puentes largos no son peligrosos simplemente por su tamaño. Son peligrosos porque la escala magnifica cualquier suposición errónea, una carga mal calculada, una conexión débil, un arriostramiento insuficiente, una mano de obra defectuosa o un elemento sometido a una compresión superior a la que puede soportar sin peligro. Cualquiera de estos problemas puede permanecer oculto tras un diseño aparentemente sólido hasta que la debilidad oculta se convierta en el problema principal. Los puentes
No necesitan explosivos ni tormentas para volverse letales. Solo necesitan estrés, un escepticismo insuficiente, irresponsables de la toma de decisiones, dispuestos a considerar las preocupaciones visibles como temporales. Por eso Quebec importa incluso antes de su colapso. La profesión ya tiene estudios de caso escritos entre escombros y funerales. Los ingenieros ya entienden que la carga muerta, el viento, la resistencia de los elementos, la calidad de las conexiones y la verificación independiente no son detalles teóricos, son la línea que separa un puente de una tumba. Sin embargo, las mismas costumbres persisten. Los proyectos prestigiosos siguen avanzando bajo presión. Los propietarios siguen exigiendo rapidez. Los diseñadores siguen confiando en que las correcciones pueden esperar. Cada fallo se analiza como una lección aprendida, pero rara vez se acepta la lección más profunda. Los sistemas industriales a menudo recuerdan los detalles técnicos mientras olvidan la moral. Y en la estructura de acero, los hombres que realizan el trabajo heredan ese olvido. Llegan a la obra con herramientas, experiencia y rutina, mientras que los viejos muertos permanecen sepultados bajo conclusiones oficiales y planos mejorados. Ese es el horror silencioso de un desastre evitable. Se repite, porque el conocimiento existe, pero el poder no actúa con la suficiente rapidez para proteger a las personas que están bajo él. La siguiente parte de la historia abandona los libros de récords y se adentra en las comunidades que viven a la sombra del puente, donde el riesgo ya no es teórico y los salarios vinculan a familias enteras al destino de la estructura. El puente no se mantiene al margen de la vida cotidiana, se integra en ella, se cierne sobre el río como una promesa de salario, movimiento y crecimiento, y bajo esa promesa comunidades enteras aprenden a convivir con el peligro hasta que éste empieza a parecer algo común. En ambas orillas del río San Lorenzo se habla del proyecto como un progreso visible. A Quebec y Lévis se les dice que este cruce mejorará las conexiones ferroviarias, agilizará el transporte de mercancías y vinculará más firmemente a la región con las economías que se expanden por Canadá y Estados Unidos. El lenguaje del desarrollo es amplio y seguro. Habla de comercio, de escala nacional y de ingeniería moderna. Pero a pie de calle, el puente significa algo más inmediato. Significa turnos de trabajo. Significa comidas pagadas. Significa alquiler cubierto. Significa hombres trepando estructuras de acero sobre aguas frías porque hay trabajo, y el trabajo no se rechaza fácilmente. Esa dependencia cambia la forma en que se entiende el riesgo. Una estructura gigantesca en construcción debería inspirar temor. En cambio, la repetición la vuelve familiar. El martilleo comienza al amanecer. El humo de los remaches se eleva. El hierro resuena en el aire. Las barcazas se mueven por debajo. Los hombres cruzan estrechas tablas sobre el río hasta que la altura se vuelve rutinaria y el acero expuesto se percibe menos como una amenaza y más como un lugar de trabajo. El cuerpo se adapta a la vibración bajo los pies, al olor a metal caliente, al viento que se cuela entre las vigas abiertas. Lo que debería sentirse excepcional comienza a sentirse normal. La carga no se reparte por igual. Entre los trabajadores se encuentran obreros Mohawk del hierro de Kanawha, Kay,
pertenecientes a una comunidad ya profundamente vinculada a la construcción de puentes. Para 1907, aproximadamente 70 hombres de Kanawha que trabajaban en la construcción de puentes y casi la mitad estaban empleados en el puente de Quebec. Esta concentración es crucial. Cuando una estructura como esta colapsa, no afecta a una fuerza laboral anónima, afecta directamente a familias, hogares y comunidades cuyos medios de subsistencia han estado ligados a trabajos peligrosos por la habilidad, la necesidad y la escasez de alternativas. Así es como la exposición industrial se extiende más allá del lugar de trabajo. Los trabajadores en la estructura metálica se enfrentan al peligro directo, pero las familias en tierra viven a su sombra, esperan durante largas jornadas, confían en el proyecto porque se ha normalizado, aceptan el mismo pacto tácito que exigen tantos trabajadores industriales. Aceptar el peligro, porque el salario es real y la autoridad para cambiar las condiciones recae en otros. Y cuando ese acuerdo se rompe, el colapso no se queda en el puente, llega a las cocinas, a los ritos funerarios y a comunidades enteras que de repente comprenden cuánto de su futuro ha estado pendiendo sobre el río todo este tiempo. Comienza con una deformación demasiado pequeña para controlar el río, pero lo suficientemente grande como para matar a cualquiera que se encuentre sobre ella. En menos de un cuarto de minuto, una estructura construida durante años se derrumba y los trabajadores son arrastrados con ella hacia el acero, el agua y el silencio. Cerca del muelle sur, el proceso fatal ya está en marcha antes de que la mayoría de la tripulación se dé cuenta de que algo anda mal. Los grandes elementos de la cuerda inferior, las partes destinadas a soportar una enorme fuerza de compresión, ya no la soportan correctamente. Comienzan a deformarse. Esa palabra suena técnica, casi contenida. Pero la deformación es uno de los fenómenos más violentos que puede sufrir una estructura sometida a compresión. Un elemento bajo compresión debe permanecer recto mientras se comprime. Cuando se deforma lateralmente, aunque sea ligeramente, la carga ya no sigue la trayectoria prevista. La fuerza se transmite a los elementos vecinos. Las conexiones se desalinean. La geometría colapsa antes de que el acero lo haga por completo. El puente deja de comportarse como un puente y se convierte en una masa descomunal de decisiones fallidas. Los hombres en el puente no reciben esa explicación. Reciben sonido. Los remaches crujen como disparos. Las placas crujen. Un profundo rugido metálico recorre la estructura como si toda la construcción intentara liberarse de su propio peso. Las botas sienten cómo la vibración cambia bajo los pies. Los andamios de madera se estremecen. El polvo se desprende. El olor a hierro caliente, aceite y madera resecada por el sol impregna el aire. Algunos trabajadores se vuelven hacia el ruido. Otros comienzan a correr por estrechas tablas suspendidas sobre el río. No hay tiempo suficiente. El brazo sur cede primero. Luego, el colapso se acelera hasta superar la capacidad de respuesta humana. Miles de toneladas de acero se desvían de su plano y se precipitan hacia abajo, arrastrando plataformas, herramientas y hombres consigo. La caída al río San Lorenzo es de aproximadamente 45 metros.
Secciones de la estructura se pliegan unas sobre otras al caer, aplastando a los trabajadores antes de que alcancen el agua. Otros descienden entre los escombros dentro de una jaula de vigas y puntales que se derrumba a medida que cae. No hay una vía de escape organizada, ni una línea de retirada, ni una pausa heroica en la que alguien salve la situación. Los trabajadores están atrapados en el fallo de una máquina gigante. 15 segundos bastan para oír cómo se derrumba el puente, pero son demasiado pocos para sobrevivir. Cuando el acero impacta contra el río, el golpe levanta espuma, escombros, madera astillada y un rugido ensordecedor que se propaga por el agua. Luego vienen los gritos de los supervivientes, dispersos y desesperados, seguidos del repentino silencio de los hombres atrapados bajo los restos retorcidos, demasiado pesados para moverse. Este es el hecho más cruel del colapso. Los trabajadores no crean las condiciones que los matan, las heredan, se paran donde se les dice que se paren, sobre una estructura que ya soporta tensiones que sus supervisores no supieron afrontar a tiempo. Y una vez que los primeros elementos críticos pierden estabilidad, lo demás deja de ser construcción. Es la gravedad la que culmina lo que la negligencia empieza. El puente no deja de matar al caer al agua, cambia de forma, se expande y convierte al río San Lorenzo en parte del desastre mismo. Cuando la enorme estructura se derrumba, no cae como una ruina limpia. Se rompe en secciones, se pliega sobre sí misma y arroja andamios de madera, herramientas, cables, plataformas y cuerpos humanos al río con una fuerza descomunal. Los elementos de acero se retuercen al caer. Algunos golpean el agua plana y lanzan chorros de agua a gran altura. Otros se hunden de frente, arrastrando consigo las piezas conectadas. El sonido no termina con el primer impacto. Continúa en ecos estruendosos, metal chirriante, madera quebradiza y el fuerte golpe de las secciones sueltas que vuelven a chocar al asentarse los restos. El polvo queda suspendido brevemente sobre el río. Luego, la niebla, el rocío parecido al humo y el olor amargo del hierro desgarrado se extienden sobre la corriente. Esa destrucción cada vez mayor es importante. Un puente de esta magnitud no es un objeto aislado, sino un sistema de peso interconectado. Una vez que falla, cada elemento se convierte en un peligro independiente. El río recibe miles de toneladas de acero, pero no las neutraliza. El agua las oculta. Grandes secciones de la estructura ruedan, se hunden de forma desigual, atrapan aire y vuelven a desplazarse. La madera se la lleva la corriente, los elementos irregulares quedan parcialmente expuestos, los cables y los tirantes forman jaulas submarinas. Lo que desde la orilla parece una estructura derrumbada es, en la práctica, un campo móvil de obstáculos letales. Por eso el rescate se vuelve tan difícil tan rápidamente. Las embarcaciones no pueden simplemente lanzarse al centro del naufragio sin arriesgarse a que haya más muertos. Los buzos, cuando logran acercarse, se enfrentan a la corriente, la profundidad, la madera astillada, el acero inestable y hombres atrapados en lugares a los que no se puede llegar a tiempo. Algunos supervivientes gritan desde el agua. Otros solo son visibles por instantes entre los restos flotantes y las olas agitadas por el impacto. La misma masa que mata durante la caída ahora impide la recuperación tras el hundimiento. La destrucción se extiende más allá de la zona inmediata del derrumbe. Los escombros cubren
la superficie del río. Las orillas se llenan de rescatistas, trabajadores, funcionarios y familiares que intentan comprender lo sucedido. El lugar permanece inestable. El acero continúa asentándose. El agua sigue fluyendo a través de los restos, arrastrando cuerpos y fragmentos por igual. Contener la destrucción es imposible porque el derrumbe ha alcanzado un área mayor que el propio puente. Y una vez que la violencia del impacto comienza a desvanecerse, otra carga la reemplaza: el recuento de los muertos, la identificación de los desaparecidos y el dolor que traen a la orilla los que quedan atrás. Cuando el ruido se desvanece, la verdadera magnitud del desastre comienza a revelarse, no en términos de tonelaje de acero o longitud de tramos rotos, sino en la ausencia de hombres que no regresan a casa desde el río. El recuento oficial se sitúa en 75 muertos. De los 86 hombres que se encontraban en el puente cuando se derrumbó, solo 11 sobrevivieron. Esa cifra resuena con una crudeza definitiva, pero el dolor que representa no es simple ni inmediato. Algunos cuerpos se recuperan rápidamente de entre los escombros y el agua. Otros permanecen atrapados bajo los restos retorcidos, inmovilizados dentro de la estructura colapsada o arrastrados a lugares a los que el río no cede fácilmente. El San Lorenzo se convierte en parte tumba, parte testigo, parte barrera entre las familias y la certeza que necesitan. La recuperación es lenta, peligrosa e incompleta. Entre los fallecidos se encuentran 33 trabajadores del hierro Mohawk de Kahnawake. Este hecho confiere a la pérdida una dimensión humana específica. No se trata de una masa anónima de trabajadores, es una comunidad afectada en su conjunto, familias devastadas en grupos, niños, esposas y padres que esperan a hombres cuyos nombres se conocen mucho antes de que se encuentren sus cuerpos. En Kahnawake, el puente no solo mata trabajadores, destroza una fuerza laboral cualificada y deja un duelo que se extiende casa por casa. En el lado de Quebec, el mismo patrón se repite en pensiones, cocinas y a lo largo de la costa, donde la gente busca rostros, revisa listas e intenta comprender quién falta y quién ha muerto con certeza. Así es como el desastre industrial se agrava tras el derrumbe. La muerte es solo una parte. También está la demora, la incertidumbre, el río que devuelve algunos cuerpos y retiene otros. Está la cruel aritmética del trabajo asalariado repentinamente borrada, los hombres que partían a trabajar entre el sonido de martillos y remachadoras ahora regresan, si es que regresan, bajo mantas o simplemente no regresan. El olor a madera mojada, barro, aceite y hierro retorcido impregna las labores de rescate. Los botes se abren paso entre los escombros. Los rescatadores gritan al otro lado del agua. Luego, a intervalos, se escucha ese sonido más duro, un silencio repentino cuando otra búsqueda no da resultado. El puente prometía conexión, rapidez y prosperidad. En cambio, deja viudas, niños huérfanos y comunidades obligadas a enterrar no solo a hombres, sino también la fe en el sistema que los expuso. Y una vez contabilizados los muertos, comienza otra lucha sobre qué exactamente se puede culpar y qué se puede dejar impune. Tras la caída del río, comienzan los trámites. Se recogen testimonios. Los planos se extienden sobre las mesas. Mediciones, telegramas,
cálculos y fragmentos de acero dan voz a los muertos. El estruendo del derrumbe da paso a la silenciosa maquinaria de la respuesta oficial, donde la responsabilidad se delimita, se clasifica y se traduce a un lenguaje técnico. La Comisión Real sí identifica las causas reales. Determina que los cordones inferiores están diseñados de forma inadecuada para las cargas que soportan. Determina que la carga muerta del puente, el peso de la estructura misma, se ha subestimado a medida que el diseño se vuelve más pesado y ambicioso. Determina que falta una verificación independiente adecuada donde más importa. Este punto técnico es simple y devastador. Un puente de este tamaño no puede basarse únicamente en la confianza. Cada elemento principal debe recalcularse, revisarse y cuestionarse, porque la compresión no perdona el optimismo. Si se le exige a un elemento crítico que soporte más fuerza de la que puede soportar de forma segura, el acero puede parecer sólido hasta el momento en que pierde estabilidad. La investigación va más allá del acero. Señala una supervisión deficiente. Señala al ingeniero consultor Theodore Cooper, quien supervisa la obra a distancia en lugar de mantener un control directo en el sitio. Señala a la Compañía de Puentes y Ferrocarriles de Quebec, que no garantiza que la obra se dirija con la autoridad y experiencia que requiere una estructura de tal magnitud. En ese sentido, la investigación no es ingenua. Reconoce que este desastre evitable es tanto organizacional como estructural. Aquí, los hombres no mueren porque una placa se doble por casualidad. Mueren porque la advertencia, la supervisión y el poder son demasiado débiles, donde el peligro es mayor. Sin embargo, la investigación tiene sus límites inherentes. Puede señalar el fracaso, pero no puede deshacer la cultura que lo produce. Puede condenar el diseño defectuoso, pero no elimina la presión económica que recompensa la audacia y castiga la demora. El cruce sigue siendo deseado, el prestigio sigue siendo deseado, el proyecto no termina en una negación moral. Hace una pausa, asimila el lenguaje de la corrección y se prepara para continuar. Esa es la cruda realidad que se esconde tras la respuesta oficial. La investigación es seria, pero la seriedad no es sinónimo de transformación. Se honra a los fallecidos en los informes, mientras que la lógica industrial predominante permanece intacta. El acero debe seguir cruzando el río. El capital debe seguir fluyendo. La lección se estudia, pero no se acepta del todo. Y como esa lección más profunda queda incompleta, el puente no conserva todas las vidas que aún se cobrará. Lo más inquietante de un desastre evitable no es el colapso en sí, sino el hecho de que las condiciones que lo originaron sean tan comunes, tan familiares y tan rentables que perduren incluso después de los funerales. El puente de Quebec falla en su estructura de acero, pero el problema más profundo reside en las decisiones tomadas. Un gran tramo se fuerza hasta alcanzar dimensiones récord. La carga muerta aumenta a medida que el diseño se vuelve más pesado. Los elementos críticos soportan más fuerza de la que permitían las suposiciones iniciales. Aparecen señales de advertencia en las cuerdas inferiores distorsionadas. Aún así, la obra continúa. Nada de esto requiere maldad en el sentido dramático, requiere algo más común y a menudo más letal. Ambición amparada por procedimientos, autoridad debilitada y una cadena de mando
en la que los hombres más cercanos a la muerte tienen el menor poder para detener la obra. Así es como se repiten estos desastres. Los sistemas industriales suelen estar diseñados para premiar la continuidad. Detener un proyecto cuesta dinero. El rediseño provoca retrasos. Los retrasos dañan la reputación, los plazos y los contratos. Para los propietarios y gerentes, una interrupción en el trabajo puede interpretarse como un fracaso. Por lo tanto, la incertidumbre se gestiona en lugar de afrontarse. El malestar se monitorea en lugar de tratarse como intolerable. Un elemento dañado se convierte en un problema que evaluar en lugar de un peligro del que huir. Para cuando la advertencia se vuelve urgente, los trabajadores aún se encuentran en una posición vulnerable, donde la estructura puede matarlos. El aspecto técnico no es complicado. Un puente de esta magnitud depende de cálculos precisos, verificaciones independientes y la humildad de asumir que un diseño prestigioso aún podría ser erróneo. Los elementos sometidos a compresión no admiten excepciones. Si se sobrecargan, son demasiado delgados o no se verifican adecuadamente, pueden perder estabilidad repentinamente. Una vez que esto comienza, los elementos adyacentes heredan fuerzas que no están diseñados para soportar y el sistema se desmorona con una rapidez vertiginosa. El principio de ingeniería es claro. Lo que falla es la disciplina para que ese principio prevalezca sobre el costo y la inercia. Los trabajadores viven inmersos en ese fracaso sin poder controlarlo. Se presentan con destreza, rutina y confianza. Sienten la vibración a través de las tablas y el acero. Huelen el metal caliente y la humedad del río. Escuchan martillos, órdenes, el sonido de los remaches, el sordo rugido industrial de un trabajo que parece avanzar según lo previsto. Pero no establecen las tensiones admisibles, no aprueban los cálculos finales, no deciden si una deformación visible significa detenerse de inmediato. Heredan el riesgo creado sobre ellos y se espera que lo carguen consigo. Esa es la cultura que subyace bajo los escombros. El progreso se mide en toneladas y longitud de tramos, mientras que la exposición humana se considera parte del costo. Si alguna vez ha contemplado un desastre y se ha preguntado cuándo la cautela debería haberse convertido en negación, este es el lugar para reflexionar sobre esa cuestión. Porque una vez que un sistema aprende a absorber la muerte sin cambiar sus prioridades, el próximo colapso nunca está tan lejos como parece. El puente finalmente se termina. Los muertos no regresan con él. Esa es la tensión final en el corazón del puente de Quebec, una estructura construida para simbolizar la resistencia llega a su fin. Pero el río que fluye bajo él conserva el recuerdo del precio de su construcción. Tras el derrumbe de 1907, que dejó 75 trabajadores muertos, y el fallo durante la construcción en 1916, que se cobró la vida de 13 más, el proyecto del puente siguió adelante. Finalmente, en 1919, se inauguró al tráfico ferroviario. Se erigió como un hito de la ingeniería, un gigante envoladizo que se extendía sobre el río San Lorenzo con la permanencia que sus constructores siempre habían previsto. El acero, por fin, resiste. Los trenes pasan. El público ve la obra terminada. Su utilidad, un logro nacional,
Pero la finalización no es sinónimo de inocencia, es simplemente la finalización. Esa distinción es importante porque el legado de Quebec no es meramente técnico, aunque las lecciones técnicas son reales. Los cálculos deben verificarse de forma independiente. La carga muerta debe entenderse con rigor, no con confianza. Mericón, Profientes. Los elementos a compresión deben tratarse con humildad, porque una vez que pierden estabilidad, la resistencia teórica se convierte en colapso en la práctica. La supervisión no puede ser distante cuando los trabajadores están suspendidos sobre el agua dentro de una estructura que aún está en proceso de demostrar su resistencia. Estas son lecciones de ingeniería plasmadas en planos, comisiones y ética profesional. Pero también son lecciones morales, y esas son más difíciles de cumplir. Los trabajadores siguen siendo el centro de esa memoria. Los hombres trepan por las estructuras de acero por un salario, no por la gloria. Las familias viven con el olor a humedad del río y humo de carbón, con botas abandonadas junto a las puertas, con mesas de cena alteradas por un turno interminable. El puente se vuelve famoso. Los muertos se convierten en nombres que se llevan en los hogares, en Kanawha, Kay, en Quebec, en comunidades que comprenden el progreso de una manera más íntima que los inversores o promotores. Lo entienden como ausencia. El río recuerda de otra manera. Recuerda el impacto, el acero retorcido, el estruendo del hierro al caer y luego el silencio repentino. Recuerda los cuerpos atrapados donde ningún argumento sobre la necesidad nacional puede alcanzarlos. Y esa es la lección imperecedera. Cuando la ambición supera la verificación, cuando el prestigio prevalece sobre la prudencia y cuando el trabajo se expone a riesgos que no creó, la industria convierte el trabajo ordinario en sacrificio. Si este documental tiene algún valor, reside en esto, no en admirar el tamaño del puente, sino en negarse a que la estructura terminada borre a los hombres sepultados bajo su historia.